que tragar a causa de la situación internacional. Además de Negrín, fueron muchos los que callaron por miedo. No hubo ni una sola protesta de ningún intelectual, catalán o castellano, sobre la desaparición de Nin. Ni una. Las hubo en Francia, Duhamel, Mauriac, en Inglaterra, O'Connell, en Cataluña y España, en la República. No hubo ni un solo intelectual que protestase. Todos aceptaron como bueno lo que decían las juventudes del PSUC. Cuando nosotros escribíamos Gobierno Negrín, ¿dónde está Nin?, ellos escribían debajo, en Salamanca o en Berlín. Todos lo aceptaron. La presión internacional obliga al gobierno de la República a abrir una investigación. Gregorio Peces Barba del Brío fue llamado a hacerse cargo de la Fiscalía del Juzgado creado especialmente para el caso Nin. Nosotros estábamos buscando unos posibles culpables si los hubiera, porque además nosotros no íbamos a ser los que íbamos a juzgar, simplemente éramos el juzgado instructor del sumario. Y de verdad hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero las circunstancias mandaron sobre los hombres y las circunstancias políticas mandaron sobre nuestras buenas intenciones. El juzgado ordenó las detenciones del jefe de orden público de Madrid y la del confidente Alberto Castilla, pero la policía y los agentes soviéticos impidieron que ingresaran en prisión. El miedo paralizó la investigación y nadie fue a Alcalá de Henares. Y no se nos pasó por la imaginación en ningún momento, aunque pudiera parecerles a ustedes muy extraño, a ninguno de los miembros del juzgado ir por Alcalá de Henares. Pensábamos que era más urgente establecer culpabilidades, porque del destino de Andrés Nin nos cabían a todos pocas dudas. Pero a pocos metros de la prisión de Alcalá estaba la clave de la desaparición. Los hombres de Orlov llevan a Nin a una checa. Era el sótano de una casa que ya no existe y que usaban habitualmente el jefe de la aviación republicana, el general Ignacio Hidalgo de Cisneros, y su mujer, Constancia de la Mora Maura. Los dos eran comunistas y aristócratas. Mora Maura hacía defensora de los periodistas extranjeros y con el tiempo trabó amistad con Stalin. En un lugar como este, Andreu Nin fue brutalmente torturado. Uno de los métodos más conocidos es la cadena. Simplemente no te dejan dormir. Por ejemplo, un prisionero como Nin vuelve a la celda tras un interrogatorio nocturno. Son las 6 de la mañana. Se mete en la cama tras una noche sin dormir, tras un interrogatorio agotador, acusaciones injustas, amenazas. Enseguida se abre la puerta y le llaman para otro interrogatorio. Se levanta y se viste. No ha tenido tiempo ni de bostezar y ya le llevan al interrogatorio diurno. Y así, durante muchos días, 10, 15, hasta que su conciencia se desconecte. Pero Nin no confiesa nada, porque no hay nada que confesar, y los soviéticos le aplican el horror final. El asesinato.
Aquí, Orlov y sus agentes asesinaron a Andreu Nin. Orlov sabía tantos secretos que tenía miedo de que Stalin lo liquidase también a él, y un año después huyó de España. Entonces, Stalin ordenó investigar las actividades de Orlov y esa búsqueda se concretó en una lista de 6 casos, 6 asesinatos políticos. El primero encabezado por una N, de Nin. El documento, escrito a mano y en ruso, señala la carretera que va de Alcalá de Henares a la localidad de Perales de Tajuña y sitúa un punto, a medio camino a 100 metros de la carretera en el campo. Es el lugar del crimen y del entierro. A continuación, el nombre de los verdugos. Piev, es decir, Orlov, 2 españoles sin identificar, y Yusik, el diminutivo eslavo de José. José era un personaje que le teníamos por ruso, hablaba ruso y verdaderamente se veía que era el todopoderoso de la organización, el que ordenaba y mandaba y dirigía y montaba todo el tinglao este. Después supimos que era brasileño y que sí se llamaba José y de apellido Escoy. Pero ese fue el auténtico cerebro de todo este asunto del montaje para lograr el desenlace final con la desaparición de Andrés Nin. Captura y desaparición. Como cómplices del asesinato constan Pierre y su chofer, Víctor. Tras el nombre de Pierre, se identifica al hombre de Stalin en el PSUK, Pedro, Noguero, que también usaba la versión francesa de su seudónimo. Ni Salamanca, ni Berlín, ni Moscú. Fue este rincón de la meseta castellana el último escenario del drama de Andreu Nin. Olga Nin murió en Estados Unidos sin encontrar respuesta a un interrogante. ¿Qué había pasado con su marido? Sus hijas, Ira y Nora, todavía sienten el peso del trauma. Yo querría recuperar los recuerdos que no tengo. Del Andreu Nin político y periodista hay muchos documentos, pero de Nin como padre no. La muerte de Nin provocó alguna confidencia íntima. Mercè Rodoreda me confesó en Roissy-en-Brie, cerca de París, que había estado enamorada de Nin, y Nin también de ella, que